Ahí está. Bueno, había quedado pendiente el otro día el práctico em, de la evaluación del precio de la tierra y de ver si justificaba ser cuidadoso con la tierra y con el recurso suelo, digamos, y, este, y hacer una fertilización justamente para recuperar los niveles de fertilidad. Em, a grandes rasgos los números ya los sacaron, los sacamos el otro día, ahora después lo retomamos, pero quiero terminar de que se entienda bien el concepto de análisis a través del tiempo, por evaluación de inversiones, ¿no? Entonces, les voy a poner, vamos a ver el ejemplo del Excel, nuevamente, vamos a ver, no, arrancamos de acá, del PowerPoint primero. Em, bueno, refresco brevemente las formulitas para considerar el tratamiento justamente en los periodos de saldos, digamos, donde los saldos o los ingresos y los egresos se ubican en diferentes momentos en el tiempo, ¿no? Esos momentos en el tiempo pueden ser meses, años, de acuerdo al criterio que uno adopte de tiempo, es decir, esos periodos, cada cuánto los ubica. Eh, a grandes rasgos, bueno, para realizar las equivalencias entre diferentes momentos, lo que se aplica siempre es la formulita de interés compuesto, 1 más R a la N. Cuando se desea llevar los saldos o los montos actuales a una situación futura, eso se llama capitalización, y en cambio cuando se desea traer montos del futuro a una situación actual, eso se llama descuento. ¿Eh? Entonces es la misma fórmula, nada más que en un caso multiplica y en la otra divide. Eh, el valor actual neto, que es la metodología más utilizada para hacer un análisis de inversión, se puede sintetizar en esta fórmula. Es decir, yo tengo diferentes años, pero en cada año voy a tener saldos. Estos saldos surgen de las diferencias entre ingresos y egresos, ¿no? Digamos, o entre beneficios y costos. Y cada saldo se lo divide por ese componente para actualizar, es decir, 1 más R elevado a la N, donde N es el año correspondiente. Por ejemplo, en el año 1, N es 1, en el año 2, N es 2. Y luego, la sumatoria de esos saldos actualizados nos va a dar el VAN, valor actual neto. Eh, Si en el caso particular de que los saldos sean iguales, que muchas veces esos saldos iguales se producen no tanto en proyectos, ¿no? Es decir, en proyectos agronómicos o en proyectos de inversión es bastante difícil que los saldos sean iguales. Pero sí, los saldos son iguales cuando nos dan opciones para pagar, ¿no? Es el clásico, bueno, te doy 10 cuotas de 150 pesos. Entonces ahí sí, las cuotas son iguales y entonces el análisis es ver si conviene pagarlo al contado o conviene pagarlo en cuotas. Que bueno, ahora les preparé un ejemplo como para dárselo, así que después yo se los paso y lo hacen. Este, pero digamos, con las bases estas que estamos analizando, es sencillo si se quiere analizarlo, porque lo que hay que hacer es definir cuál es la tasa
definir cuál es va a ser la tasa que se va a utilizar para la actualización, el número de periodos, que el número de periodos va a estar en función de cuáles son las cuotas que nos dan, ¿no? Si son cuotas mensuales, por ejemplo, y nos dicen, bueno, lo podés pagar en 10 cuotas, bueno, entonces van a ser 10 periodos. Y cada una va a estar afectada por el coeficiente ese, ¿no? Que decimos es 1 más R a la 1, 1 más R a la 2, 1 más R a la 3, así hasta que llegamos a 1 más R a la 10, ¿no? Es decir, cada cuota se divide por ese coeficiente. Pero como los saldos son iguales, en vez de aplicar toda esta sumatoria, se puede aplicar directamente esta fórmula, que es el saldo. Amílcar, ¿vos estás proyectando? ¿Sí? ¿No se ve? Ah, no, no, yo no veo nada. Pucha, perdóname, pensé que todos lo veían. Yo estaba anotando igual a 2 manos, pero... No, no, espera que salgo y entro de nuevo, entonces, el compartir. No sé por qué no me lo dejo. Otra pregunta te hago, Amílcar. El otro día, el PowerPoint que usaste para esto, no lo mandaste, ¿no? Porque yo pensaba seguirte ahí y no lo encontré. ¿Ahora se ve? Sí, ahora Sí, ahora sí. Ah, bueno. Y, el PowerPoint tampoco lo tuve. no, y las grabaciones tampoco, o al menos yo tampoco las tenía. No, tienen razón. Lo guardé, pero no les mandé el link. Sí, no les mandé el link. Después se los mando, sí. Y el PowerPoint también, es verdad. Bueno, vamos. Entonces, ahí se ve, ¿no? Sí, ahora sí. Bueno, qué lástima. Bueno, vamos de vuelta entonces. Bueno, les decía que esto lo habíamos visto el otro día, las equivalencias entre tener 1.000 pesos hoy, por ejemplo, es decir, 1.000 pesos hoy equivalen a 890 pesos puestos a capitalización durante 2 periodos. O lo que es lo mismo decir, bueno, si yo voy a recibir 1.000 pesos dentro de 2 años, es equivalente a 890 hoy, ¿no? Entonces, esas son las equivalencias. Y si yo quiero saber cuál es el van de los movimientos de saldos entre distintos periodos, lo que tengo que hacer es a cada saldo lo divido por el coeficiente 1 más R correspondiente. Es decir, si estoy en el año 1, es 1 más R a la 1. En el año 2 es el saldo del año 2 dividido 1 más R a la 2, ¿no? Es decir, el R que se usa es siempre el mismo, en general es siempre el mismo, y el numerito S equivale al número de periodo en el cual estamos, ¿no? Entonces, eso, si es el año 2, el número es 2. Si es el año 3, el numerito es el 3. Entonces, la sumatoria de esos saldos actualizados me va a dar el van. Me va a dar el van. Entonces, digamos, son cuentas, si se quiere, sencillas una vez que uno acepta la metodología. Es simplemente construir los saldos mensuales o anuales, lo que corresponda, y a cada saldo lo divide por el coeficiente y ya está, obtenés el saldo actualizado. Se suma y obtenés el van del proyecto. Yo lo que les decía es que en el caso particular que los saldos sean iguales, se puede aplicar directamente esta fórmula. Digamos, se puede hacer de las dos formas. Como les dije antes, actualizando cada uno de los saldos por la formulita esta, o directamente aplicar esta fórmula, porque como los saldos son iguales, S va a ser el mismo. Entonces, S
multiplicado por 1 más r a la n menos 1, dividido por 1 más r a la n, nos va a dar el van de todo ese flujo de saldos. Entonces, si yo sé la cantidad de cuotas, por ejemplo, que tengo que pagar, supónganse que, bueno, como les decía en el ejemplo, ¿no? Yo tengo que pagar cuotas de 150 pesos durante 10 meses, entonces esos el saldo va a ser 150, porque va a ser el saldo que se repite todos los meses. El número de periodos va a ser 10, porque van a ser periodos mensuales, pero hay que tener en cuenta, claro, que si los periodos son mensuales, entonces la tasa de interés que tengo que usar es mensual. Entonces, ese R va a ser el interés mensual, el interés real y mensual. En el caso de que los saldos fueran anuales y los periodos fueran anuales, entonces la tasa ahí que corresponde es la tasa anual. Eso hay que acordarse, es decir, que tiene que ser homogénea el periodo con la tasa, ¿no? Bueno, entonces esta es la formulita para obtener el van de esa sumatoria de saldos. Y luego, si yo comparo este van con cuál es el valor que me dan para pagar al contado, ahí puedo ver cuál de ellos es menor, ¿no? Es decir, me quedo con el menor valor. Si es menor el valor al contado, me conviene pagar al contado. Si es menor el van de pagar en cuotas, me quedo con la opción de pagar en cuotas. También se puede hacer por diferencia, ¿no? Ahora después en el ejemplo lo van a poder ver. Bueno, y esto también se los recuerdo, digamos que ¿me escuchan ahí? Sí, ahora sí. Ahora sí. Bueno, se volvió loca esta compu. Bueno, les decía que la expresión del van clásica es esta, es decir, saldos en diferentes momentos de una vida útil de un proyecto, los traigo todos al momento actual. Cada uno va a estar representado por un valor distinto, porque cuanto más me alejo, más se achica el valor presente neto de ese valor futuro. Pero la sumatoria de todos esos valores me va a dar el van. Recuerden siempre que la tasa que se usa tiene que ser la tasa real, ¿no? Es decir, tasa no necesariamente bancaria, tiene que ser una tasa bancaria, por ejemplo, pero descontado el efecto de la inflación, ¿no? Entonces, por eso se habla de tasa real. O si no, una tasa en dólares, para colocaciones en dólares. Y muchas veces lo que se usa como referencia es la tasa LIBOR internacional, ¿no? Que, para que tengan idea, no pasa del 2% anual, ¿no? Es muy, muy, muy bajita normalmente. Bueno, y este es el mismo esquema, pero llevado al futuro, es decir, esos saldos de 1000, llevados al futuro, con capitalización, que cada uno de los valores se capitaliza hacia adelante, y entonces me va a quedar este otro valor, 5.637. Entonces, podemos decir que las tres expresiones son equivalentes. Entonces decimos que 4.212
es igual, el BAN, digamos, un BAN de 4.212 es igual a un valor futuro de 5.637 y es igual a recibir 1.000 pesos durante 5 periodos consecutivos, cada uno de esos 1.000 pesos en cada año, ¿no? Y en este caso con una tasa anual, ¿no? Del 6%. Bueno, digamos, esto es lo del valor futuro. Acá hay un ejemplito, que esto también el otro día lo comenté, se lo vuelvo a comentar. Es la forma típica de expresar un análisis de inversión. Es decir, ¿cuál es la inversión? Se pone de entrada cuál es la inversión. Y luego esa inversión va a generar ingresos y egresos. Hay que poner los ingresos y egresos que genera la inversión, no otros. Es decir, hay que tener bien, hacer el recorte, si se quiere, de cuáles son los ingresos y los egresos que genera esa inversión. Entonces, en este ejemplo, esta inversión puesta en el año cero, y acá otra vez les recalco que el año cero en realidad no es un año, es un momento inicial, ¿no? Es como el puntapié inicial del partido, es un instante en el cual, bueno, ahí se compró, se hizo la inversión y a partir de ahí se empieza a generar los flujos de fondo del proyecto. Entonces, es un momento. Entonces, ahí en este caso la inversión son 1.000 pesos. A partir de allí, que sería, supónganse, el 1 de enero del año 2022, se va a poner esa inversión, 1.000 pesos. Entonces, después se van a generar flujos de fondos desde el 1 de enero del año 2022 hasta el 31 de diciembre del año 2022, es decir, ahí sí tomamos un año, y esos flujos de fondos previstos son ingresos por 600 pesos y pagos por 400, es decir, gastos que hay que hacer durante el año, que estos gastos no son inversión, ¿no? Una cosa es la inversión en un bien durable, y la otra son los flujos de fondos necesarios para llevar adelante la inversión. Bueno, entonces construyo los saldos y luego de 3 años se me termina la vida útil de ese bien. Me dura 3 años. Entonces, ¿qué hago? Actualizo cada uno de estos saldos en función de una tasa de descuento. En este caso puse el 10% anual. Entonces, para el primer año va a ser los 200 pesos de saldo dividido 1 más 0,1, porque es un solo año, el primer año, digamos. Allá el año siguiente es 1 más 0,1 a la 2, y el tercer año va a ser 1 más 0,1 a la 3. Entonces, hago la sumatoria esta, donde el primer término va a ser los 1.000 que puse de la inversión. Como lo hice en el momento cero, no lo divido por nada, es decir, va con todo su valor. Y todos los demás valores van a estar relacionados al mismo periodo de tiempo. Entonces ahí me va a quedar la sumatoria de valores netos actualizados. Bueno, esa sumatoria en este caso me da 110. Y como la inversión la puse con signo negativo y los flujos de fondo los puse con positivos cuando son positivos, ¿no? Por ejemplo, acá 600 menos 400, me quedó 200 positivo. Entonces, si este valor da positivo, significa que la inversión es conveniente. Ahora, si hubiera dado negativo, significa que no es conveniente la inversión. Hubiera significado que no se recuperan esos 1.000 que puse de inversión
con los flujos de fondos que se genera en el futuro a partir de ese proyecto. En este ejemplo, sí, en este ejemplo es positivo. Entonces, fíjense que esto también, ¿no? Recalcar, que en ningún momento yo sumo estos valores de saldo, porque no corresponden, digamos, son momentos diferentes de tiempo. Es decir, no es que yo sumo 200 más 500 más 700 me da 1400, 1400 positivo, le resto 1000 me quedarían 400. Pero no se hace esa cuenta, no corresponde hacer esa cuenta, porque son momentos diferentes de tiempo, y que, como decíamos, cada valor hay que homogenizarlo para hacerlo comparable, traerlo a una expresión monetaria equivalente a los 1000 que tengo que poner hoy. Entonces, recién una vez que los homogenizo, entonces ahí sí los sumo. Y bueno, digamos, la conclusión sigue siendo válida, que el proyecto es positivo, ¿no? Pero, insisto, es decir, no es que gané 400 pesos, sino que en realidad gano 110. ¿Mm? Bueno, esto es traerlo al valor actual neto. Si lo hubiera hecho llevando todo al futuro, la conclusión es la misma, nada más que me hubiera quedado expresado en moneda del futuro, digamos, en moneda del año 3, al fin del año 3. Al fin del año 3 me hubiera quedado todo expresado en moneda del valor futuro. Ahí, ¿en qué conviene expresarlo? Va a depender de qué conclusión queremos sacar o para qué hacemos la evaluación de inversiones. Si nosotros estamos evaluando hoy, ¿no? Realizar la inversión, lo interesante es expresarlo en moneda de hoy, ¿no? Normalmente por eso es el BAN lo que más se utiliza. Ahora, en el caso de un monte forestal, por ejemplo, que también ahí tengo preparado un ejemplo, ahí sí a lo mejor es interesante ver cuál es el valor del monte forestal una vez realizados todas la implantación, los cuidados, el mantenimiento, y si yo quiero saber qué valor tiene el monte forestal en el año séptimo. Bueno, entonces ahí me va a resultar interesante capitalizar los costos hasta el año séptimo, y ahí me va a quedar expresado cuál es el valor del monte en el año séptimo. Que bueno, ahora después vemos un ejemplo. Bueno, eso era con el BAN, eso era todo con el BAN. La tasa interna de retorno es otra metodología típica que lo que hace es hallar la tasa. Hallar la tasa. ¿Cuál es la tasa que se genera a partir de un flujo de fondos conocido? Que yo tengo cuál es el saldo, cuál es la inversión. Lo que no sé es la tasa. Lo que no sé es la tasa. Entonces, justamente quiero saber cuál es la tasa. Entonces, para eso, hago el mismo ejemplito anterior y lo planteo así. Bueno, yo sé que tengo que poner 1000 pesos. Y que el proyecto me genera saldos de 200 el primer año, 500 del segundo y 700 el tercero. El mismo ejemplo que anterior. Lo que no sé es la tasa que me genera este proyecto. Entonces, ¿qué hago? Bueno, lo planteo de esta forma. La TIR es la tasa para la cual el BAN se hace cero. El BAN del proyecto se hace cero. Entonces, por eso acá pongo cero acá,
digamos, y que toda esta fórmula, esta sumatoria, tiene que dar igual a 0. Entonces, el 1000, el 200 dividido 1 más R a la 1, 500 1 más R a la 2 y 700 1 más R a la 3. Entonces, fíjense que acá la incógnita, que es R, habría que despejarla, ¿no? En el primer término está, bueno, elevado a la 0, en el segundo término elevado a la 1, en el tercero elevado a la 2 y en el cuarto elevado a la 3. Esto antes se hacía complicado despejarlo, porque había que hacer una serie de aproximaciones y luego interpolar. Hoy en día, con el Excel, que tiene una fórmula para calcular la TIR, es mucho más sencillo porque se ponen estos saldos, se pone la fórmula TIR y directamente el Excel te dice, en este caso, 15,6%. 15,6% es la tasa interna de retorno de la inversión. Digamos, ¿cómo se lee, cómo se interpreta esta tasa? Es la rentabilidad anual que me genera esa inversión de 1000 pesos. Es decir, yo pongo 1000 pesos y me está generando una rentabilidad anual equivalente del 15,6%. Eso me sirve para comparar con otras alternativas financieras, ¿no? Es decir, si yo tengo la posibilidad de, como tenía en este caso, de colocar el dinero a un 10% anual, digamos, por algo tomé esa tasa del 10% anual. Fíjense que yo, usando BAN o usando TIR, llego a la misma conclusión, porque en este caso, si uso BAN, llego a la conclusión de que el proyecto es positivo, porque me genera un BAN por arriba de 0, digamos, un BAN positivo, en este caso 110. Y si uso TIR, me quedo con la conclusión que 15,6% es una tasa superior a la tasa del 10% que utilicé como comparación. Entonces, si la tasa del proyecto es mayor que la tasa que tengo de referencia, quiere decir que el proyecto se acepta también. Es positivo. Entonces, por medio de los dos mecanismos, llego a la misma conclusión. El proyecto es viable. Acá, bueno, ¿qué criterio emplear? ¿BAN o TIR? Esto lo vimos el otro día. Quizás gráficamente se puede ver, si se quiere, de una forma más fácil, ¿no? Es decir, acá hay tres proyectos, A, B y C, que lo habíamos visto el otro día. El A, hay que poner un menor monto de inversión, y tiene unos flujos de fondos que empiezan a retribuir ya en el año 2, empieza a retribuir, pero es el proyecto de menor saldo total. En cambio, el proyecto C me genera un saldo total, digamos así, ¿no? Sin actualizar. Estoy haciendo un saldo total bruto, veo que es mayor. Pero tengo que bancarme 3 años sin recibir ingresos. Y el B es un proyecto intermedio entre los dos, en el cual la inversión inicial es el doble que A, pero me genera saldos homogéneos de 2000 pesos cada año y unos saldos sin actualizar, insisto, mayores que el proyecto A. Entonces los tres son interesantes, y si aplicamos tasas diferentes, nos va a dar conclusiones diferentes. Entonces, por ejemplo, acá vemos que el proyecto C
que es el que tengo que esperar 3 años sin recibir ingresos, pero me da un muy buen ingreso en el último año, es el mejor proyecto de los tres, es el mejor proyecto de los tres si utilizo para la comparación tasas bajas, menores del 5%, del 6%. Ahora, si utilizo una tasa del 7%, por ejemplo, ya veo que es mejor, empieza a ser mejor el proyecto B, el que generaba ingresos de fondos de 2000, 2000, 2000 y 2000. Es decir, entonces ahí se corta el proyecto B y pasa por arriba del proyecto C que se viene en picada. Entonces, a partir de acá me comienza a ser mejor el proyecto B. Ahora, el proyecto B también tiene un límite, si se quiere, que es ahí en 12%, que con una tasa superior al 12% comienza a ser mejor el proyecto A, que el proyecto A era el proyecto más modesto, pero se ve que es un proyecto más equilibrado, que no decae tanto con las tasas. Es decir, y normalmente es así, por eso también se los puse como ejemplo, que normalmente los proyectos, muchos proyectos que son muy interesantes, pero son también más sensibles y muchas veces se vienen en picada, digamos, más fácil que otros proyectos que son más modestos en cuanto a generación de beneficios, pero que son más estables. Entonces, en este caso, el proyecto A, a partir de una tasa del 12%, es el mejorcito. El lugar en el cual cortan al eje de las X, que es el 0, allí es la TIR, allí es la TIR de cada proyecto. Dijimos que la TIR es cuando el BAN se hace 0. Bueno, entonces, si miro en el momento en el que el BAN se hace 0 para el proyecto C, da entre 9 y 11, es decir, acá 10%, el proyecto B tiene una TIR del 13% y el proyecto A tiene una TIR del 17%. Acuérdense que eso, la TIR sería como la tasa de rentabilidad que tiene el proyecto. Digamos, es la relación que hay entre las ganancias y el monto invertido. Pero como todo, ¿no? Como decíamos, es decir, hay gente que prefiere maximizar el retorno por cada pesito que pone, quiere sacar la máxima ganancia por cada pesito que pone, y hay otros que no le importa cuánto pone, lo que le importa es ganar más. Entonces, a ese por ahí le va mejor el proyecto C. Hay que poner bastante. Es un proyecto arriesgado, pero sin embargo es el que más gana. Si las condiciones, digamos, de la tasa es baja, es el que más gana. Y hay otros que serán más moderados y por ahí prefieren el proyecto B. Es un poco para todos los gustos, digamos. Pero normalmente, por eso les decía, normalmente estas opciones se plantean en la vida real. Bueno, ahora sí quiero mostrarles un Excel que tenía acá preparado. Vamos a concentrarnos acá. A ver. Vamos a concentrarnos en hacer un caso práctico en Excel, tanto para calcular el BAN como para calcular el valor futuro.
y a ver, lo achico un poquitito. Ahí está. Vamos a ver primero esta parte, ¿no? Este es un proyecto típico que como puede aparecer, digamos, en el cual nosotros tenemos la posibilidad de invertir 100 pesos y ese proyecto nos va a generar saldos de 16 pesos todos los años, todos los, digamos, saldos constantes, en este caso, durante 10 años, 16 pesos. Como el saldo va a ser el mismo, pero recibido en distintos momentos, lo que hay que hacer es actualizarlo, cada saldo, utilizando el coeficiente, ¿se acuerdan? El coeficiente que divide a cada saldo por 1 más R a la N. Entonces, primero lo que hay que hacer es obtener el coeficiente. Bueno, entonces, en este caso, acá está, digamos, la primera parte, está el 1 más R a la N, digamos. Está calculado el 1 más R a la N, es decir, el coeficiente que aplica el interés compuesto. Entonces, lo hago calculando para cada año. Cada año, digamos, cuanto más me voy en el tiempo hacia adelante, el coeficiente de interés compuesto es mayor. Entonces, pero ¿qué hago luego? Lo que tengo que hacer es dividir el monto por ese coeficiente. ¿Se acuerdan que cuando veíamos la formulita, acá vemos la formulita, cada valor lo divido por el coeficiente. Entonces vuelvo acá, perdón, acá. Vuelvo acá y los 16 los divido por el coeficiente. Entonces 16 dividido por el primer coeficiente me queda 15,5. 16 dividido por el segundo coeficiente me queda 15,1. Me queda 14,6. Y así sucesivamente, y ven que cuanto más me alejo en el tiempo, más se achica el valor, a pesar de que el saldo es el mismo, 16, pero más se achica el valor. Tiene que ser así. Tiene que ser así. Porque por el mismo concepto de siempre, es decir, siempre es preferible recibir un valor hoy que no recibirlo dentro de un año. Y cuanto más me alejo en el tiempo, más se deteriora el valor actual. Entonces, acá el mismo saldo me va a generar 10 valores diferentes. 10 valores diferentes. 10 valores actuales netos diferentes. Bueno, ¿y cuál es el BAN? ¿Cuál es el BAN de este proyecto de inversión en el que tengo que poner 100 pesos para recibir ingresos de 16 cada vez? Bueno, hago la sumatoria. Acá hago la sumatoria. Fíjense que lo que hice acá es la sumatoria. Y esa sumatoria me dice que es 36,5 el BAN. Con una tasa que yo estipulé en el orden del 3% anual. Acá, digamos, para calcular el BAN tengo que definir la tasa. Entonces, la tasa en este caso, 3%. Bueno, entonces, si esto me da positivo, nuevamente, si da positivo, la inversión es conveniente. Si da negativo, no. Si da negativo, no. Esta forma de calcular, de expresarlo, también es aplicable para un trabajo
para un análisis de pagar en cuotas o pagar al contado. Digamos, porque sería algo así como, si me dicen, bueno, puedo pagar 100 pesos al contado o, o 10 cuotas de 16 pesos. Entonces, yo lo puedo pensar de esta forma. Si tengo que pagarlo al contado, tengo que pagar 100 pesos. Tengo que poner el dinero de entrada. Ahora, ¿me conviene poner el dinero de entrada? ¿Cuáles son los beneficios de poner el dinero de entrada? Bueno, digamos, si pongo los 100 pesos de entrada, lo que me ahorro es ponerlo cada vez durante 10 años, 16, 16, 16, 16. Es decir, toda esta sumatoria de los 16 actualizados. Entonces, esa sería la mirada que puedo hacer para hacer una comparación entre pago al contado o pago en cuotas. En este caso, si esto fuera así y la tasa externa de referencia es 3%, a mí me da que la opción es conveniente. ¿Qué es conveniente? Que es conveniente pagarlo al contado. Esa sería la conclusión. Que si yo pongo los 100 pesos al contado, me conviene en relación porque me estoy evitando pagar a futuro 16 pesos cada vez. Eso para esta tasa, 3%. Hay que ver justamente si estoy conforme con esa tasa o no, porque fíjense que si yo cambio la tasa, por ejemplo, en vez del 3%, la tasa fuese 10%, ya ahí el BAN me queda ligeramente negativo. Y si fuera una tasa del 20%, el BAN me queda negativo. El BAN me queda negativo. Entonces, ahí, si el BAN me queda negativo, significa que no me conviene pagar en cuotas. Que me conviene pagar, perdón, que no me conviene pagar al contado. Que me conviene pagar en cuotas. Porque lo que estoy analizando es si pongo el dinero de entrada y me ahorro las cuotas. Entonces, en general, cuando la tasa de referencia es alta, licúa mucho las cuotas que tengo que pagar a futuro. Entonces, ahí conviene en general pagar en cuotas. Ahí conviene pagar en cuotas. Tendría que agregarles acá la idea de que hay que expresarlo a veces digamos, es importante distinguir si vamos a trabajar en moneda constante o en moneda nominal. Escuché recién todos en moneda constante o en moneda nominal. Digamos, cuando uno hace un proyecto de inversión en bienes, por ejemplo, comprar no sé, un equipo de frío para el tambo, una ordeñadora nueva, silos para guardar granos, o construir un corral para hacer feedlot. Bueno, esos bienes uno invierte
invierte el dinero y, ya queda invertido en un bien durable, que como todo bien durable, no sufre el proceso inflacionario, ya está convertido en bien. Entonces, no podemos decir que sea corrosionado por la inflación, el valor de ese bien. Ya está puesto el dinero en bien. Y el análisis entonces se hace a futuro y se estipulan entonces tasas externas reales, es decir, como dije, tasas reales que tienen que ver cuál es el valor de referencia de la tasa pasiva menos la tasa de inflación. Ahí se usa tasas reales. Ahora, si el análisis lo vamos a hacer entre opciones de pagar en dinero billete, entonces ahí es dinero billete, no son inversiones en bienes. Entonces, si me dicen, bueno, o pagar 100 pesos billete hoy, o pagar cuotas fijas de 16 pesos, entonces ahí tengo que usar una tasa nominal, porque yo voy a trabajar con dinero billete, digamos. Entonces ahí la tasa de referencia que tengo que usar es la tasa bancaria pasiva. Por ejemplo, hoy está 37%. Entonces, con una tasa pasiva del 37%, si a mí me dicen, pagás al contado 100 pesos, o pagás en 10 años 16 pesos, pagando 16 pesos cada año, y la tasa fija, perdón, y los montos son fijos, me recontra conviene, agarrar el plan de pagos. Porque si yo tengo los 100 pesos, me conviene ponerlo a interés al 37%, y con las ganancias que me genera esos 100 pesos, voy a ir pagando las cuotas de 16 cada año y me sobra dinero. Y manejarme de esa forma me va a generar un BAN positivo, digamos, positivo en el sentido de que me conviene, ¿no? Digamos, si lo que tengo que hacer es pagar yo, si lo que tengo que hacer es pagar, fíjense cómo me licúa las cuotas. La última cuota es como si pagara 0,7 pesos. En vez de pagar 16, termino pagando 0,7, nada. Entonces, ese es el análisis. Vuelvo a este 3%, y lo que quería decirles es que hacer el cálculo del BAN de esta forma es equivalente a usar la formulita que viene en el Excel de esta forma. Es decir, yo pongo BAN, valoran BNA, que es el BAN, en el Excel. Pongo una, a ver, vamos a calcularlo de cero, si se quiere. Lo voy a calcular acá. Vamos al Excel, más funciones, acá. BNA. Le pongo aceptar. Fíjense, lo primero que me dice es cuál es la tasa. Bueno, la tasa que tengo que ponerle de referencia es la tasa que en este caso yo tomé, 3%. Puedo
poner la celda ahí, ¿no? Entonces estoy marcando dónde está la tasa, o también le puedo poner acá, si quiero, 3%, es lo mismo. Si yo pongo 3% ahí, también sirve. Nada más que si quiero jugar con la tasa, me conviene ponerle directamente esa celda, que es I2, porque si yo cambio la tasa ahí, me va también a cambiar el banco. Entonces, normalmente yo lo que hago es esto, es decir, pongo una celda donde le informo al Excel dónde está la tasa. Bueno, valores. ¿Qué valores tomo? Para que me calcule el BAN correctamente, lo que tengo que hacer es sombrear estos 10 valores entre el año 1 y el año 10, y ahí le pongo aceptar. Ahí me va a dar 136. En realidad estoy computando los saldos desde el año 1 al año 10. Lo que me falta hacer es restarle a esta sumatoria de saldos actualizados el saldo, digamos, la inversión inicial que está acá. Como ya lo tengo con signo negativo, le voy a poner el signo más, ¿no? Porque si no, menos me va a quedar más. Entonces le pongo más C5, que es donde tengo la inversión inicial, y ahí me quedan los 36,48 pesos del BAM, que es lo mismo que tenía calculado acá, 36,48. Así calculan el BAM. Y la TIR es más fácil, si se quiere, es más fácil, porque hay que poner TIR, la palabrita TIR, lo borro para que vean cómo lo hago. Voy, más funciones. Acá voy a TIR, aceptar. Fíjense, valores. Bueno, le sombreo los valores directamente. Ahí está. Desde C5 hasta C15. Acá me dice, bueno, la tasa. Como que hay que poner una tasa, pero si no la pones, no pasa nada. Igual lo calcula. Le pongo aceptar y ahí está. Me calcula la TIR, 9,6%. Entonces quiere decir que la inversión genera un 9,6% de rentabilidad cada año. Es decir, esos 100 pesos que puse me van a estar generando una rentabilidad anual equivalente al 9,6%. Entonces, si la tasa externa es 3%, significa que el proyecto es viable. Eso vimos BAM y vimos TIR. Y ahora, digamos, podemos hacer lo mismo con el valor futuro. Que ¿se acuerdan? Valor futuro es llevar todos los valores hacia el final de la inversión, cuando termina la inversión, en el año 10. Ahí, al fin del año 10 termina la inversión. Bueno, entonces, ¿qué se hace? Vuelvo a la formulita esta del valor futuro, y fíjense, es decir, el valor futuro, para llevarlo, es cada saldo lo multiplico por 1 más R a la n-1. n-1. El n, en este caso, va a ser 10. En el año 1 es n-1, es 10 menos 1, 9. En el año 2 lo tengo que multiplicar por 1 más r a la n menos 2. Es decir, 10 menos 2 va a ser 8. En el año 3, 1 más r a la n menos 3. Es 10, otra vez, 10 menos 3, 7. Cada año lo calculo así. Entonces acá, en el año 0, los años futuros van a ser 10.
En el año 1 va a ser 9, en el año 2 8, en el año 3 7, así hasta que en el año 10 el valor futuro va a ser 0. Entonces el coeficiente de capitalización es este, es decir, el que surge de la formulita esa que vimos. Entonces, ¿qué hago ahora? El saldo sin actualizar, que estaba acá, lo multiplico por ese coeficiente de capitalización. Entonces, 100 multiplicado por 1,34 me queda 134. Como estaba negativo, queda el signo negativo, entonces menos 134. Entonces, ese menos 134 va a ser el valor futuro de los 100 pesos que puse hoy, que pongo hoy, que estoy poniendo hoy. Entonces, son equivalentes, nuevamente, es decir 100 pesos hoy es equivalente a decir 134 pesos del año 10. Decir 16 pesos en el año 1 es equivalente a decir 20,9 pesos del año 10. 16 pesos del año 2 es equivalente a decir 20,3 pesos del año 10. Llevo todo al año 10. Una vez que llevo todo al año 10, hago la sumatoria y me queda un valor futuro de 49,0. Esto para que no se confundan, esto es, pero, ahí está, lo voy a poner ahí. Valor futuro, 49. Valor futuro 49. Y el BAN era 36,5. Obviamente dan distintos. La conclusión es la misma. La conclusión es la misma. El valor futuro me indica que el proyecto es viable, es positivo. El BAN me indica que el proyecto es viable. Y la TIR también me indica que el proyecto es viable porque la TIR es mayor que la tasa externa tomada como referencia. Entonces, con las tres metodologías me da la misma conclusión, que el proyecto es viable. Bueno, acá mismo también se va a poder ver algo que también algo hablamos el otro día, que es que si el proyecto lo quiero cortar antes, es decir, acá la vida útil del proyecto son 10 años. Al cabo de 10 años se termina el valor del bien, como vida útil del bien, y en todo caso, si quisiera continuar con el mismo sistema de producción, tengo que volver a comprar un bien por 100 pesos. Pero por eso se hace a 10 años, porque ahí se terminó la vida útil del bien, entonces se termina el proyecto, cuando termina la utilidad del bien. Ahora, aunque el proyecto dure 10 años, alguno puede decir, bueno, pero a mí me interesa analizarlo hasta antes, ¿no? Es decir, quiero por ahí salirme del proyecto en el año 6, como dice acá. Que eso a veces pasa, ¿no? Con alguno que dice, bueno, yo me quiero comprar un coche, lo compro como 0 kilómetros, lo pongo a trabajar, lo trabajo como taxi o como remis o como Uber, lo que quiero. Entonces quiero analizar cuál es el monto de la inversión inicial, los saldos que me va a generar, pero el auto lo quiero vender antes de que se me acabe su vida útil.
sería, por eso, para este caso sería un buen ejemplo, ¿no? Es decir, en el año 6 lo vendo el auto, y bueno, y después analizo de comprarme otro auto, para nuevamente otro auto nuevo, para trabajarlo nuevamente en lo mismo, pero por eso quiero salirme del proyecto al año 6. Entonces, acá viene este análisis. La inversión inicial es la misma, 100 pesos. Los saldos que se me generan cada año también están estimados igual que antes, 16 pesos. La diferencia es que yo acá en el año 6 me voy del proyecto. Entonces, ese año en que me voy del proyecto, voy a computar cuál es el valor de rescate que puedo conseguir para mi bien. Entonces, evaluándolo así, digamos, te tengo que decir, bueno, yo en el año 6 me voy y entonces a los 16 pesos que obtengo ese año 6, le voy a sumar lo que puedo conseguir por la venta de mi auto, o el bien en cuestión. ¿Y cuánto es lo que puedo conseguir en ese momento por ese auto? Y bueno, me fijo en cuál es el valor residual que tengo en cada año de ese bien, partiendo de que pagué 100 pesos como valor a nuevo, es decir, cuando estaba nuevo, lo pagué, valía 100. Un año después, vale 90. Estoy computando una depreciación de ese bien de 10 pesos cada año. ¿Por qué? ¿Por qué lo computo así? Porque sé que al cabo de 10 años su valor va a ser 0. Entonces lo voy depreciando 10 pesos cada año. Estoy tomando un supuesto sencillo de que la depreciación de ese bien es constante, que se hace 10 pesos cada año. Sé que no es así en el caso de los autos, hay formas de depreciación, de hecho, bueno, acá en este mismo Excel también lo podemos ver. Normalmente los autos se deprecian mucho más en los primeros años y después menos en los años siguientes. Pero bueno, a los fines del cálculo, para que se entienda más sencillo, lo hacemos con una depreciación lineal de 10 pesos cada año. Entonces, si se deprecia 10 pesos cada año, el valor residual que tiene en el año 6 va a ser 40. Entonces, a los 16 pesos que se obtiene de saldo en el año 6, le sumo el rescate de 40 que obtengo por vender ese bien. Entonces, obtengo 56 pesos. Lo computo de esa forma. ¿Cuál es el VAN del proyecto? Y bueno, ahí ya cambia el VAN, porque lo corté antes. Entonces, si hago el nuevo VAN va a ser una inversión inicial de 100 y saldos de 16 cada vez, con el último año de 56. Entonces, el VAN va a ser más chico, va a ser 20. La TIR también. La TIR también va a ser 7,8. Igual, obviamente, la inmovilización, el periodo en el que están inmovilizados, va a ser más corto también. Va a ser, en este caso van a ser 6 años, contra el anterior que estaban inmovilizados 10 años.
Pero nada, tengan en cuenta que esa es la forma de calcular cuando hay que cortar antes el proyecto. Bueno, y hasta acá hay alguna pregunta, y ahora me meto con el mismo ejemplo, pero con otra mirada. ¿Hasta acá tienen alguna duda? Venimos bien, creo. Bueno, bárbaro. Después se los paso, el Excel se los paso después. Bueno, si yo quisiera considerar, en vez del valor de rescate que tengo por ese bien, que son 40 pesos, como si vendiera el auto, ¿no? El auto ahí usado lo vendo, obtengo esos 40 pesos. Yo por ahí podría decir, bueno, pero a ver, ¿qué es lo que todavía me falta de beneficios? Ese auto todavía me está generando, digamos, los beneficios que me generan futuros todavía ese bien. Entonces, si yo lo evalúo en función de los beneficios que todavía pueden reportar ese auto o ese bien, lo que tengo que hacer es actualizar a la fecha 6, al año 6, cuáles son los valores futuros que cabe esperar de ese auto. ¿Y cuáles son los valores futuros? Bueno, lo que vimos, es decir, 16 cada año, es decir, 16 para el año 7, 16 para el año 8, 16 para el año 9 y 16 para el año 10. Además de los 16 del año 6. Entonces, lo que podría hacer es calcular el van de los beneficios futuros esperados para este bien. Es decir, entonces, ¿qué hago? Al año 6 le voy computando el valor actual neto para cada uno de estos 16. Este 16, este 16, este 16, este 16. Entonces, lo que hago es considerar cuál es el van a esa fecha. ¿Y cuál es el van a esa fecha? Bueno, fíjense cómo lo calculé. Es decir, tomé la sumatoria de todos estos valores que era los saldos actualizados del BAN para el año 6, para el año 7, para el año 8, para el año 9 y para el año 10. Es decir, lo mismo de siempre. Es decir, cuanto más me alejo en el tiempo, más se cae el valor. Entonces, bueno, si yo tomo los saldos actualizados, ese valor va a ser de 63, que es un poquito mayor que el considerar los 56, que simplemente era el valor de rescate de la inversión al año 6, es decir, el valor remanente que me quedaba de la inversión en el año 6. Acá, obviamente, va a dar un poco mayor porque me va a dar el valor de los beneficios esperados por ese bien. Entonces acá, si quieren, lo voy a enganchar con este tema, que es un poquito más complicado, pero es la evaluación de un monte forestal. A ver, capaz que si no, bueno, si no alcanzamos no alcanza a quedar claro ahora, la seguimos después, a las 6. Me quedan 10 minutos.
Pero, a ver, para que se ubiquen y para engancharlo con esta mirada que estábamos viendo. Yo tengo acá un monte con un momento inicial que es el que tengo que hacer la inversión, y tengo años, en este caso cada año está visualizado en una columna, ¿no? Acá, al cabo de 9 años, bueno, el monte va a tener un valor determinado, eh, que obviamente no va a ser el mismo el valor de un monte al año 9 que al año 3 o al año 7 o al año 1. Digamos, cuanto más, más viejo es el monte forestal, es mayor el valor, porque se supone que se va acercando el momento de obtener beneficios, ¿no? A ver, lo voy a agrandar un poquito, los valores que yo usé. Acá, en este supuesto, puse que el costo de implantación de un monte forestal son 20 pesos, y en el año 1 hay que hacer reposición de plantas, mantenimiento, bueno, tiene 3, en el año 2, 8. Es decir, cada año va a originar egresos ese monte forestal. Y fíjense que no hay ningún saldo positivo, salvo el último. Acá es una inversión con todos saldos negativos, hay que poner dinero, pero con un único rescate, que es cuando se hace la tala y se vende la madera. Acá, en esta simplificación, bueno, está puesto el año 9. Digo, por ahí habría que hacerlo a 20 años, cuando sea el turno de corte, 18, lo que sea, pero bueno, para no irnos tan largo, el ejemplo sirve igual. Entonces, fíjense que, bueno, acá hay que una inversión inicial, pero además de la inversión inicial, todos los años hay que poner. Siempre saldo negativo, negativo y negativo. Siempre hay que poner. Bueno, y se rescata únicamente al año 9. Entonces, ¿cómo se evalúa este monte? Básicamente hay dos criterios de evaluación, es decir, la capitalización de los costos, o tratar de ver cuáles son los beneficios esperados de este monte. En realidad, el beneficio esperado, el único beneficio esperado es en el año 9, que vamos a tener unos ingresos de 90. Todos los demás son costos. Entonces, bueno, la forma más fácil de obtener el valor de un monte es por el cálculo de cuál es el total de costos hasta ese año, ¿no? Hasta ese año puedo sacar cuál es la sumatoria de costos actualizados, todos homogenizados, con la fórmula de interés compuesta que vimos, pero hacer una sumatoria de costos actualizados. Entonces, ¿qué es lo que hago? Bueno, cada uno de estos saldos lo actualizo aplicándole la misma formulita que vimos recién, la del coeficiente, que es 1 más R a la N, donde R es la tasa y N es el periodo que estoy considerando. Por ejemplo, N1 al año 1, N2 al año 2. Entonces, acá tengo lo mismo, pero los saldos actualizados. Saldos actualizados. Y acá lo que hago es ir construyendo la sumatoria, pero
de costos, pero en vez de hacerlo con los costos estos que están expresados en moneda nominal de cada año y sin actualizar, lo hago con los costos ya computados a su valor anual neto. Entonces, arranco de 20. 20 más 2,9, 22,9. Luego, 22,9 más 7,5, 30,5. Es decir, todos son valores negativos, son todos costos. Entonces, si yo quiero saber cuál es el valor del monte al año 5, por ejemplo, puedo decir que es 38,5. Expresado en moneda del año 0, porque acuérdense que estamos trabajando con valor actual neto. Valor actual neto. Pero ahí tengo el valor del monte al año 5, con una acumulación de los costos hasta el año 5, actualizados, todos actualizados al momento 0. Si quiero aplicar lo mismo, pero con el criterio de llevarlos todos al futuro, bueno, tendría que decir que es el valor del monte es 50,2, pero en este caso expresado en moneda del año 9. Llevé todo hacia el futuro. Ahora, si lo que quiero hacer es saber cuál es el valor del monte expresado en moneda del año N, es decir, si yo tengo un monte que quiero evaluar y tengo que tasarlo, y hoy ese monte tiene 7 años, bueno, ya estoy en el 7º año. Entonces, lo que quiero saber es cuánto vale hoy. Entonces, ¿cómo hago? Bueno, aplico el criterio es decir, de capitalizar ese flujo de fondos, todo hasta hoy. Y en este caso me da 53,4. Es un valor diferente, obviamente, pero ¿por qué? Porque está expresado en moneda del año 7. Si quiero sacar cuál es el valor del monte en el año 7. Y acá está, digamos, un esquema que un poco les quería mostrar, que es en realidad, como les decía, hay dos formas de computar el valor de un monte. Uno es por el valor de la sumatoria de los costos actualizados, que son todos estos, digamos, la acumulación de los costos, ¿no? Yo voy acumulando. Bueno, si lo quiero expresar en moneda del año 4, por ejemplo, en realidad tengo que hacer toda esta sumatoria hasta el año 4, y si lo quiero expresar en moneda del año 4, tengo que calcular el valor futuro de esta sumatoria de costos al año 4. Ahora, otra forma de verlo es decir, bueno, pero este monte me va a generar beneficios en el año 9. Bueno, ¿y cuánto vale ese esperar beneficios que se van a producir en el año 9? Bueno, cuanto más me acerco a la fecha de corte, mayor va a ser el valor, porque digamos, está más cerca la probabilidad de recibir ingresos. Entonces ahí se va agrandando ese valor que es que está calculado en azul. Es decir, si yo estoy en el año, por ejemplo, en el año 2, ese valor esperado es 57,7. Ahora, si estoy en el año 7, el valor esperado
es 82,9, es decir, estoy mucho más cerca de recibir ingresos. Tengo que bancarme 2 años nada más y, para recibir los 90 pesos esos que me va a generar el monte. Entonces, el valor del monte ahí sería 82,9, expresado como los ingresos futuros que me va a generar el monte, ¿no? Que es, ya les digo, ahí en este caso tengo que esperar nada más que 2 años. Bueno,